es natural para él el gobierno del macho sobre la hembra. Y eso en todos los animales, eso es algo natural, responde a la entelequia de ser macho. Es decir, para Aristóteles, como todos los animales, el hombre también es animal y por lo tanto prevalece la supremacía del macho sobre la hembra y eso es plenamente natural y está en contra de la naturaleza invertir semejante relación de superioridad. Pero también es natural, como hemos visto, la relación del libre, del ciudadano libre sobre el esclavo. Y eso porque tienen un alma de esclavo o alma de libre, o también un cuerpo de esclavo y un cuerpo de libre, como hemos visto en la anterior sesión. Es decir, hay una plenitud de la relación eril cuando el cuerpo de amo y el alma de amo gobierna sobre quien tiene cuerpo de esclavo y alma de esclavo. Esa es la plenitud de la relación eril que da el mejor beneficio individual y social, individual a la oiquía o al oikos, la casa, y social porque tiene sin duda una influencia política, un efecto político que es que yo como amo aporto a la polis porque mis esclavos trabajan para mí, aporto en productos, en bienes, en trabajo, que no es el que yo doy, sino el que hacen mis esclavos. Hay también otras relaciones de gobierno, aquí están señaladas. Por ejemplo, eh, cuando hay personas cuyo cuerpo se sobrepone al alma, es decir, sus instintos de placer, por ejemplo, se manifiestan y no los reprime, el alma no reprime al cuerpo, el alma no aplasta esos impulsos. Entonces hay una relación despótica, dice Aristóteles, porque el cuerpo debería ser gobernado por el alma. Y todo exceso del cuerpo supone eso, que algo inferior se sobrepone a algo superior. El alma es superior al cuerpo y el alma debería dirigir, gobernar el pueblo, el cuerpo. Pero si el cuerpo se solivianta y hace, el individuo hace lo que su propio cuerpo le impulsa, entonces tenemos una relación antinatural y despótica que lleva al descarrío de la persona. También la inteligencia debe sobreponerse al apetito y esta dice que es una relación política, es muy interesante que dé ese nombre, ¿no? Es decir, es una relación de la polis, porque el alma racional limita al alma irracional. Aquí hay que tener en cuenta qué es el alma racional y qué es el alma irracional. Hay cierta reminencia a Platón, como verán ustedes, pero en Aristóteles esto es muy claro, ¿no? El alma irracional son las virtudes morales y el alma racional son las virtudes intelectuales. ¿Cuáles son las virtudes intelectuales? La prudencia, la sabiduría. ¿Cuáles son las virtudes morales? La templanza, la pasión y el instinto. Entonces, con sabiduría y con prudencia hay que dirigir y hay que gobernar dentro de uno mismo las pasiones, los instintos y también la templanza. Entonces aquí esto hace referencia más al cuidado de uno mismo, como este también, es decir, en el cuidado de uno mismo, el alma tiene que gobernar al cuerpo y la inteligencia tiene que gobernar al apetito, tanto como las virtudes intelectuales tienen que gobernar a las virtudes morales. Esa es la concepción aristotélica del gobierno en cuanto al gobierno interno, es decir, este es el gobierno dentro de uno mismo. Uno mismo debe hacer que su alma se imponga, su inteligencia también y sus virtudes intelectuales también.
Y en la relación de uno con los demás, también debe uno imponerse frente a las hembras, si es macho, como es en los animales, es decir, si es varón sobre las mujeres, si es esclavista, si es amo sobre los esclavos, y esa es la relación eril. Y también hay otras formas de gobierno que implica, por ejemplo, la dirección de los hijos, de los niños, de los jóvenes, que también es una obligación de ejercicio del poder y de mando sobre quienes son inferiores. Son inferiores porque no tienen madurez en cuanto a las virtudes morales ni intelectuales, no tienen conocimientos suficientes para ser, por ejemplo, los próximos ciudadanos o gobernantes y no tienen la experiencia de vida. Entonces, eso hay que gobernarles. Y a las mujeres, bueno, hay que tener en cuenta sus tendencias habituales, así las entiende Aristóteles, y también dirigirlas para provecho de la casa. Hay otra forma de gobierno que también es beneficiosa para la polis y es la que se ejerce sobre los animales. Y esta también supone una relación con otro. Esta es una relación con uno mismo, estas dos formas, y estas otras tres son relaciones con otros. Aquí con animales, aquí con personas y aquí con esclavos, que son algo intermedio, como él dice, entre la bestia y el hombre, ¿no? Ese es el esclavo, así lo visualiza. Entonces, sea con animales, sea con esclavos que son intermedio, algo intermedio, o sea, con seres humanos, hay estas formas de gobierno. A esto hay que sumarse el gobierno que ejerce quien tiene poder político, por ejemplo, en la polis gobernando a los iguales. Entonces, estos son algunos temas complementarios que es necesario desarrollar como parte de la filosofía política de Aristóteles. Hasta ahora hemos visto ya varios puntos, la entelequia, el telos, tanto de la polis como del ser humano, en la deliberación, que se realiza en la deliberación. Otro tema que analiza en el primer libro de la política, el primer libro es el más importante, ¿no? Y si tienen tiempo, quieren hacerlo, léanlo. Hay muy buena versión en español de la editorial Gredos, de este libro de la política, el primer libro de la política. Y en este libro habla también de la crematística. La crematística es un concepto que hace referencia al trabajo en la polis que no produce bienes. Hoy día se puede entender eso de dos maneras, como la especulación financiera, o también como servicios que no producen bienes palpables. Es decir, si uno trabaja como artesano, produce bienes palpables. Si uno trabaja como, sea esclavo o no, como agricultor, produce bienes palpables, sean producto de del trabajo artesanal o del trabajo agrícola. Hay un bien palpable que es, digamos, un producto agrícola, puede ser trigo, por ejemplo, o si no, puede ser la herradura de un caballo, por ejemplo, para un caballo. Entonces, ese tipo de objetos, fruto del trabajo manual, que da lugar al producto de los ergasterios, donde los esclavos son fundamentales, eso es lo que vimos, es un trabajo productivo muy valorado por Aristóteles, porque la riqueza de la polis está directamente relacionada con esos bienes. Hay otros bienes que son creativos, que son artísticos, por ejemplo, un cuadro, ¿no? U otros que tienen de ambas características, es decir, son bienes muy útiles, por ejemplo, un templo, ¿no? La arquitectura de un templo y con mucho
arte. Entonces, todos esos son trabajos que hay que valorar y hay que proteger en la polis. ¿Cómo se protege? Protegiendo a los esclavos. Y como hemos visto eh, en Atenas, inclusive había el templo de Teseo, donde los esclavos encontraban cobijo. Aristóteles habla de la crematística, que es esta actividad no productiva. Por ejemplo, se trata de una actividad en la que eh, el, el que la realiza especula. Especialmente son los especuladores, es decir, los que se ocupan de encontrar beneficios económicos y a veces financieros fruto de la usura. La crematística está especialmente vinculada con la usura, es decir, el préstamo de dinero para obtener pingües ganancias gracias a los intereses. Entonces, esta actividad es caracterizada por Aristóteles como contraria al beneficio de la polis. Es decir, los especuladores, los agiotistas, los que buscan pingües ganancias rápidas gracias a la exacción de un capital financiero eh, invertido como préstamo y que arrebatan sus bienes a los deudores, son repudiados por Aristóteles porque, dicen ellos, no aportan bienes palpables a la polis. Bueno, esa es una opinión también que ha sido valorada posteriormente o criticada también en algunos casos, ¿no? Marx, por ejemplo, señaló que Aristóteles, precisamente en este libro, diferenció, aunque no pudo descubrir el nombre apropiado, la diferencia entre valor de uso y valor de cambio. Bueno, esa es una opinión de él, por ejemplo, ¿no? Entonces, este libro, La política o política simplemente, es muy importante por todos estos contenidos que muestra respecto de los temas que ha analizado largamente, previamente, en el estudio de las constituciones y en las puntualizaciones que hace. Respecto de los hombres libres, los ciudadanos, dice, solo ellos pueden alcanzar la plena virtud, la arete, es decir, las virtudes intelectuales y no solo las virtudes morales. Y eso es desarrollando lo que ya hemos hablado, el ocio. ¿Qué es el ocio? Es el momento en el que los ciudadanos pueden dedicarse simplemente a una observación racional del mundo, a una consideración de la esencia de las cosas, lo que diríamos hoy la filosofía en gran medida, ¿no? La filosofía, ¿qué es? Es la consideración racional del mundo, es el análisis racional de lo que existe y es la explicación de cómo y por qué existe así y cómo debería ser. Entonces, eso, esa que es una tarea teorética de la teoría propiamente, como señala Aristóteles, es fundamental en toda sociedad que ha alcanzado cierto grado de evolución, de desarrollo, de complejidad, porque ese tipo de trabajo, el del ocio, permite tener una conciencia clara sobre la situación y los posibles cambios de esa situación. Es decir, ver el mundo teóricamente permite explicárselo y por lo tanto apreciar lo que vale y también lo que está mal y lo que podría o debería mejorar. Y en ese sentido, los hombres libres, los ciudadanos, son quienes van a tener ese tiempo de análisis, de conocimiento teorético, que además se plasma eventualmente en las discusiones con sus iguales, ¿no?
Entonces, así realiza las virtudes intelectuales y contribuye también a a la polis. La negación del ocio es lo que posteriormente los romanos han llamado negocio, fíjense. Negar el ocio es hacer negocio y es tal cual, ¿no? Quien hace negocio está buscando beneficio económico y eso no es una actividad teórica, no es una actividad de búsqueda de las esencias, sino es una actividad de búsqueda de beneficios. Entonces, aquí hay otras apreciaciones sobre el ocio, el esclavo, las virtudes morales, la virtud de la medianía. Esta virtud es señalada por Aristóteles como lo fundamental que hay que tener en cuenta para el desarrollo de la plenitud humana en sociedad. Dice que solo los dioses pueden vivir solos o las bestias. Entonces, parte de la esencia humana es vivir con otros, no como hormigas, ¿no? No, realizando actividades por instinto, repetitivas e inconscientes, sino realizando actividades conjuntas para beneficio de la polis y cultivando la medianía en el caso de los ciudadanos. Esto se refiere particularmente a las virtudes morales, porque las virtudes intelectuales que tienen que ver con la sabiduría, bueno, eso, digamos, es ilimitado. El hombre debería buscar siempre conocimientos que nunca se agotan, ¿no? Sino que siempre, un poco siguiendo a Sócrates, por mucho que sepa, es consciente de que sabe muy poco. Y cuanto más aprende, es más consciente de su ignorancia. Justamente los más ignorantes son los que creen que saben mucho, porque ignoran lo que desconocen. Es decir, no se dan cuenta de la pequeñez de su conocimiento. Bueno, entonces, la virtud de la medianía se refiere a al justo medio, y eso particularmente está en su moral a Nicómaco, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en que para Aristóteles, entre las opciones morales que existen, es decir, lo que puede una persona optar, siempre es mejor no pecar ni por defecto ni por exceso y optar por el término medio, que lo que después se ha conocido como el justo medio como la mejor opción, ¿no? Es decir, eso como una opción para los ciudadanos y el cultivo de las virtudes morales, así las llaman, ¿no? Virtudes intelectuales, virtudes morales, y hay algunos ejemplos, creo que están por aquí, eh, sobre la medianía. A ver, yo les aviso algunos. Por ejemplo, ¿no? Ser muy avaro o ser avaro en general está muy mal moralmente. Ser muy pródigo también. Entonces, ¿cuál es la, el justo medio? No ser avaro ni ser pródigo, o manirroto, ¿no? Hay que ser, por ejemplo, mesurado en los gastos. Ser muy generoso también está mal, como ser muy egoísta y contrario a toda ayuda a los demás, es decir, extremo del egoísmo es también malo. El altruismo en exceso también. O sea, ninguna acción en excesos o en defecto, que tenga exceso, que sea con un evidente carácter de defecto, es decir, que tenga muy poco de algo, tenga mucho de eso mismo, es buena. Y así Aristóteles establece medianías, es decir, puntos medios que señalan esto es preferible ante estos dos extremos. Y eso es lo que el hombre, el ciudadano que cultiva su alma de libre y que contribuye a, al desarrollo, al florecimiento, no solamente de él y su casa, sino de la polis con sentido político, debe hacer. Hay otras consideraciones aquí sobre, por ejemplo, la educación, algo de Hermes, de quienes hablamos en una clase anterior.
Aristóteles se opone, por ejemplo, bueno, se opone a la homosexualidad, eso hemos visto en algún momento, especialmente porque piensa que quienes van a dirigir la polis, los jóvenes hijos de gente acomodada o de aristócratas, no deben ser parte de acciones en las que asumen posiciones subalternas, que tengan que dar placer al erasta, ¿no? Los erómenos no pueden asumir posiciones de dar placer al viejo erasta. La típica relación que condenaba Aristóteles es la de Sócrates con Alcibiades, ¿no? Es decir, la relación de un erasta, Sócrates, con un erómeno que era Alcibiades. Porque si Alcibiades es un joven rico y bien acomodado, no es digno de su posición a asumir un lugar en que tenga que servir al placer del viejo. Por otra parte, sobre la educación dice, ningún esclavo debe educar a los hijos de amos, porque le transmiten al niño o al joven su alma de esclavos. Y eso es fatal para el niño, ¿no? Es decir, el alma de esclavo también se puede transmitir y, por ejemplo, con la influencia personal de un ayo, es decir, de un tutor, de un educador que siendo esclavo cumple esa función. Si es un buen esclavo, aunque no quiera, no le va a enseñar a ser libre porque no puede enseñarle algo que no sabe. En cambio, le va a enseñar lo que es propio de él, que es comportarse según el alma de esclavo. Esos son esas son otras puntualizaciones que hace Aristóteles respecto de sus conceptos políticos y que se complementan con lo que vimos la anterior vez. Aquí el esclavo es un ser vil. Esto es muy interesante, ¿no? Es un ser vil. Es decir, su naturaleza es servil. Servil para servir. Eh, eh, esa es la característica. Hay otras consideraciones sobre el ocio que ya hemos visto, la negación del ocio, que es el negocio, y también las consideraciones sobre el trabajo que realiza el esclavo, el trabajo que le permite ser feliz, realizarse en los productos que hace, pero siempre con un fuerte componente de trabajo manual, donde también hay evidentemente intervención de la inteligencia, pero es incomparable, por ejemplo, al ocio, que es solo trabajo intelectual. Y ese trabajo de ocio, es decir, lo que sería la entelequia del ser humano, alcanzar ese conocimiento de las cosas, es privativo del ciudadano, porque el esclavo nunca va a lograr esto. Que hay otras consideraciones sobre el tiempo, la naturaleza, la fortuna y, bueno, la conclusión que si quieren ustedes pueden leerla. Este documento ya lo compartí hace algún tiempo y es una exposición de las principales ideas filosófico-políticas de Aristóteles. Entonces, dejo de compartirlo y ahora que estamos concluyendo esta parte de la materia, que es la filosofía política de Aristóteles, les doy la palabra si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre lo que hemos visto. Habiendo concluido esta parte, la próxima sesión la vamos a dedicar a ver la filosofía política en la Edad Media y posteriormente en el Renacimiento. Vamos a terminar con Maquiavelo, que hace un cambio importante en el desarrollo de las ideas filosóficas marcadas por la impronta de Platón y Aristóteles. Si tienen alguna pregunta,
tienen la palabra o algún comentario que querrían hacer. En este momento voy a compartir un documento que después lo voy a poner en el grupo. Y es este, véanlo. Brevemente voy a señalar en qué consiste. Espero que lo estén viendo. Bueno, aquí está en PowerPoint, pero lo voy a poner en PDF para que es más fácil su uso. Es una exposición a una introducción a la filosofía de Aristóteles. En algunos casos he visto que no hay muy buena ocupación de la filosofía de Aristóteles en la carrera y bueno, he tenido que suplir esa deficiencia hablando de la filosofía en general de Aristóteles para hablar posteriormente de la filosofía política de Aristóteles. Eh, yo voy a compartir esto para que ustedes vean. Bueno, aquí hay una diapositiva introductoria sobre el concepto de filosofía. Aquí, como Aristóteles está en una época, la época clásica, donde hay especialmente tres autores, Sócrates, Platón y Aristóteles, de que hay un conjunto grande de obras de los dos últimos, y donde hay también algunos ismos o tendencias. Después, en la filosofía griega, está la etapa helenista o helenística, y antes está la etapa presocrática. Entonces Aristóteles es uno en un conjunto grande de autores, obras e ismos. ¿Cuántos libros tiene Aristóteles? Tiene el equivalente más o menos a 50 volúmenes actuales, distribuidos en los campos de la teoría, la práctica y la poética, o poética, o poiesis. Esta división es de él mismo, no es que alguien la ha establecido, él ha establecido esta división de la filosofía y de la ciencia como actividades similares, no las diferencia. Y dentro de estas, la protefilosofía o la filosofía primera que trata, por ejemplo, los principios, las categorías y la búsqueda de las causas es lo más importante, incluyendo alrededor de 40 problemas metafísicos. Y dentro de la metafísica está la teoría de las cuatro causas, la teoría de las categorías y de la substancia, y como teorías que explican cualquier tema. Entonces, ese es el contenido hasta aquí. Después hay una exposición de la cosmología, que en general no se le presta atención a la cosmología de Aristóteles, la teoría de las esferas concéntricas, y que está expresada en obras que no son muy atendidas. Las nociones fundamentales sobre el plenum, el movimiento, por ejemplo, y su base empírica. Este es el esquema de la representación del mundo de Aristóteles. Es otro gráfico que muestra esto. Después está la majestad de los cielos como parte fundamental de la cosmología aristotélica, y la diferencia entre el submundo o mundo sublunar y el supermundo o el mundo supralunar, es decir, el mundo por encima de la luna y el mundo por debajo de la luna. Y ahí cobran sentido, por ejemplo, las causas y el movimiento. Entonces, estos contenidos son importantes de conocer para comprender algunos temas de la filosofía eh, política que ya hemos visto. Aquí también hay otros contenidos sobre el método aristotélico que algunos, con mucha ignorancia, dicen que es solo deductivo. No es así. El método de Aristóteles es sin duda deductivo, y eso está en los 6 libros del órgano, pero también es inductivo, y eso hay que valorarlo y apreciar. Él no escribe algo
de una manera mecánica o solo deductiva. Incurre en varios errores por hacer eso, pero el valor de sus escritos no está radicado en eso, sino en un trabajo permanente de cotejar lo inductivo con lo deductivo, en hacer observaciones y ofrecer explicaciones, y esas explicaciones cotejarlas con nuevas observaciones. En ese sentido, el método aristotélico es también una antesala del método científico. Aquí hay las características del método de la etapa deductiva, algunos ejemplos con los silogismos. Aristóteles es la única persona que se considera fundador de dos ciencias, de la lógica y de la biología. Y para sus escritos biológicos, él hizo muchas observaciones empíricas. En algunos casos cometió errores, pero pese a eso es considerado el fundador de la biología como de la lógica. Y en ese sentido, la inducción es tan importante como la deducción. Aquí hay otras diapositivas sobre el carácter deductivo de la obra de Aristóteles, con ejemplos también, y también su teoría isomorfista sobre el lenguaje. Es el primero que estableció esta concepción de que hay una misma forma entre el lenguaje y la realidad, es decir, el lenguaje es posible gracias a que la realidad es así como el lenguaje la expresa. Si no pudiésemos hablar, no podríamos establecer cómo es la realidad. Y la realidad es cómo es lo que permite establecer, lo que permite hablar de ella. Aquí también vuelven a aparecer las categorías, las 9 categorías más la sustancia, que es la décima, que es parte de su metafísica. Estas diapositivas están dedicadas a la labor empírica de Aristóteles. Aquí, por ejemplo, está lo de la entelequia, ¿no? Esto que les había explicado, tener un fin en sí mismo, algo que sea completo y que esté de acuerdo al telos. ¿Qué es el telos? Es el propósito y el objetivo. Y eso lo despliega especialmente gracias a sus observaciones biológicas y zoológicas que le permiten ser considerado el fundador de la biología. Aquí hay sus inferencias a partir de las observaciones, por ejemplo, para constituir los tipos de animales, ¿no? Lo que rara vez es estudiado de Aristóteles. Aristóteles mm, se estudia muy poco su lógica, aunque él ha desarrollado casi de manera completa la lógica formal que conocemos hoy, es parte sustantiva de la filosofía. Quien no sabe lógica nunca va a hacer filosofía, por, a no ser que lo haga motivado por un tipo de intereses, no solo por procedimientos racionales. Aristóteles está muy dedicado a esa parte de la filosofía que es la lógica, pero con sustento empírico, es decir, con una base observacional. Aquí también hay el procedimiento de Aristóteles, algunas críticas posteriores a Aristóteles y bueno, eso es todo.